y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, una vez más, volvemos a hablar de medicina y nutrición y nos volvemos a centrar en el riesgo cardiovascular. Es un tema que me gusta bastante, de hecho en la consulta médica del día a día es uno de los que más me centro, aparte de todo lo que tiene que ver con la atención primaria, pero precisamente suele ser un tema que unifica tanto deporte como nutrición, como medicina, como otros factores de estilo de vida. Ya sabéis que la primera causa de mortalidad hoy en día en el mundo occidental y en el mundo en general es o bien el infarto cardíaco o el ictus isquémico, que al final son dos variantes de la enfermedad cardio-cerebrovascular. Entonces, en este caso, lo que hablaremos es del riesgo cardiovascular y de qué alimentos pueden afectarle para bien o para mal. Hoy nos centraremos en un grupo de alimentos que se suele relacionar mucho con el riesgo cardiovascular, que son los lácteos, la leche, el queso y el yogur, y se suelen relacionar de una forma equivocada, diría yo, porque solemos pensar que los lácteos enteros, es decir, con toda la grasa naturalmente presente en ellos, aumentarían el riesgo cardiovascular y que los lácteos desnatados serían la salvación para reducir dicho riesgo. Y hemos visto que tanto en leche como en queso como en yogur, los estudios poco a poco han ido desterrando esta idea. Ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones, en anteriores capítulos, pero hoy lo disgregaremos un poquito más punto por punto por cada uno de estos alimentos. Os enlazaré también algún artículo previo, como por ejemplo el de los alimentos desnatados y por qué no son tan buena opción como creíamos, aunque esto siempre con matices. Para empezar, tenemos el tema de la leche entera, dentro de la lista de alimentos prohibidos, que de hecho hoy en día ya están empezando a cambiar un poco las dietas de el típico papel que tenemos en consulta médica, la típica tabla de alimentos permitidos, alimentos que no. Bueno, esto ya está empezando a cambiar, ya era hora. Pero muchas dietas de este tipo, dietas de cajón, que se suelen decir, siguen apareciendo la leche entera o el queso curado o el yogur entero como alimentos a evitar o por lo menos a reducir. El principal motivo es que se habrían relacionado con un aumento del colesterol total y concretamente del colesterol malo, entre comillas, o colesterol LDL, y esto al final aumentaría los depósitos grasos. Sabemos que el colesterol de por sí es un factor de riesgo cardiovascular, aunque hay muchos más a tener en cuenta. Y se supone que la grasa de la leche o de los lácteos aumentaría este riesgo. Sin embargo, el consumo de lácteos tiene muchos otros beneficios y veremos que el tema de la grasa en los lácteos no es tan malo como se creía. En realidad, los lácteos son ricos en calcio y vitamina D, aunque en algunas personas pueden sentar mal por el tema de intolerancias a la lactosa y demás. Por otro lado, el yogur suele provocar menos intolerancias porque al ser un lácteo fermentado suele contener también menos lactosa, entonces hay gente que es intolerante a la leche, por ejemplo, pero no al yogur, y a los quesos curados tampoco porque tienen menos lactosa. Quien es intolerante heavy, como diría yo, con una alta intolerancia, pues no toleraría ninguno de estos, ¿vale? La cuestión es que, respecto al tema de la leche, un estudio publicado en el British Medical Journal Open Diabetes Research and Care dijo que tomar 2 raciones diarias de lácteos conllevaría una reducción de sus diabetes, síndrome metabólico e hipertensión. Al final, un menor riesgo cardiovascular. Pero lo llamativo del caso es que los productos lácteos enteros, es decir, los que llevarían su grasa propia, sin añadidos, demostrarían una mayor acción protectora del metabolismo. Los autores reconocieron que había parte de sesgo. La investigación sobre el consumo de lácteos se ha relacionado principalmente con pacientes de América del Norte y Europa, mientras que estos alimentos se consumen en todo el planeta. Entonces, para ver si esto era consistente en el resto del mundo, hicieron investigaciones con otras poblaciones y grupos genéticos mediante un estudio epidemiológico llamado PURE, las siglas de Prospective Urban Rural Epidemiology. Los participantes en general tenían entre 35 y 70 años y procedían de 21 países: Argentina, Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile y un largo etcétera que no voy a repetir aquí para no liarnos demasiado. Entre los alimentos que se estudiaban teníamos leche, yogur, yogures para beber y yogur estándar normal, y determinados platos preparados con lácteos. La mantequilla y la nata se separaban en una clasificación aparte, ya que la tradición y los hábitos no se suelen, por tradición y por hábitos, no se suelen consumir en algunos países.
Los productos que sí pasaron el corte se dividieron en desnatados, un 1% de grasa, o enteros, 2%. Los participantes también proporcionaron historial médico, información sobre medicamentos, nivel sociocultural, tabaquismo, peso, altura, etc. Y se vieron 5 marcadores para el síndrome metabólico: presión arterial elevada, circunferencia abdominal, bajos niveles HDL, niveles de triglicéridos y niveles de glucosa en ayunas. Los 5 parámetros que hablan del síndrome metabólico que ya hemos nombrado en algún que otro capítulo. El consumo diario de lácteos se estableció en 179 gramos por día, con los productos enteros duplicando a los desnatados en cantidad. Esto según el estudio. Para 46.667 participantes se diagnosticó el síndrome metabólico al poseer 3 de los 5 componentes mencionados, y tomar 2 raciones lácteos se relacionó con un 25% menos de riesgo de sufrir estos síntomas en comparación con su ausencia en la dieta. El riesgo descendía al 28%, 24 si se tomaban 2, 28 si los lácteos además eran enteros. O sea que los lácteos enteros, la leche en especial, parecen que no serían tan malos, sino que sería más bien al revés. Esto tiene cierta explicación, que de hecho la hablamos en estudios posteriores que comentamos en el periódico, y es que el tema de la grasa se ha entendido, digamos, mal o demasiado reduccionista, ¿no? Decimos siempre que la grasa saturada es mala y la poliinsaturada o monoinsaturada sería buena o mejor. La poliinsaturada mejor que la monoinsaturada. Esto también depende de qué alimento proceda dicha grasa, porque se hizo, bueno, esto se comunicó en unas jornadas de la Sociedad Americana del Corazón. Esto fue en 2021 ya han pasado unos añitos, y lo que se vio es que si bien la grasa saturada podría ser perjudicial, dependería mucho de qué alimento. La peor de la peor sería de las carnes procesadas, y en segundo lugar la carne roja, y ya más adelante la carne magra, pero esto tendría su aquel porque la carne magra suele tener muy poca grasa. Luego la siguiente grasa peor, entre comillas, sería la grasa láctea. Y la mejor grasa sería aquella procedente de los alimentos vegetales, porque los alimentos vegetales son más ricos en grasa poliinsaturada, pero también contienen saturada. Entonces, como grasa, la mala, esto muy entre comillas, sería carne, luego serían lácteos y luego serían vegetales, con lo cual los lácteos, lejos de ser problemáticos, podrían incluso llegar a ser protectores, porque al final depende de qué alimento estamos consumiendo y no de que el alimento tenga más o menos grasa. Evidentemente, un alimento ultraprocesado siempre será la peor de las opciones, pero si estamos hablando de alimentos frescos, alimentos naturales que no han sufrido ningún tipo de procesado o mínimamente procesados, que ya sabéis que hay buenos procesados, en este caso los lácteos parece que serían una buena opción, y incluso entre 2 o hasta 3 dosis, entre comillas, porciones, cada porción en cada estudio funciona de una manera, al día. En España, las guías, ya os dije en el capítulo dedicado a la nueva guía nutricional de España, se recomendan incluso hasta 4. Yo lo veo un poco exageración. Sí que es verdad que en España es muy fácil encontrar dosis de lácteos, porque vivimos en un país muy rico en el tema de leche, yogures, quesos y demás. Hay otros países que no lo tienen tan fácil, entonces supongo que la guía clínica también se guía, valga la redundancia, por la facilidad para conseguir estos alimentos, pero hay otros alimentos muy ricos en calcio, como hemos visto en algunos estudios recientes, incluso en los pescados pequeños, tipo sardina, arenque y demás. Las espinas, que son comestibles, que no son como las espinas más gruesas de otros pescados, son muy ricas en calcio, y de hecho el consumo de estos pescados se ha relacionado con un mejor riesgo cardiovascular y un menor riesgo de enfermedades como la osteoporosis. Así que cuidado, porque no todos son lácteos, hay un montón de alimentos ricos en calcio. Ya pasando a otro de los lácteos, hemos hablado ya de la leche, hablemos del queso. El queso es uno de los derivados lácteos más consumidos del mundo. Ya sabéis que está en su formato fresco, en formato semicurado y en formato curado. Y de hecho el formato curado se sigue relacionando mucho con el riesgo cardiovascular para algunos. Pero lo que hemos visto en muchos estudios, yo solo os comentaré uno, pero ya hay un montón que siguen diciendo esto, es que el queso no es solo su grasa, grasa saturada en este caso, sino que es muy rico en proteínas, minerales, vitaminas, probióticos y moléculas bioactivas. Se hizo en este caso, esto que os comento hoy es una revisión, pero como digo, hay más estudios al respecto, que se publicó en Advances in Nutrition. Esto fue en el año 2023, o sea, no hace mucho de esto, y de la misma forma que pasó con el huevo, se vio que el queso no sería perjudicial, como siempre se nos ha explicado, sino que tendría muchos beneficios en cuanto a riesgo
de mortalidad e incluso efectos neutros en determinadas áreas donde se supone que era malo o malísimo. En este caso, la revisión tuvo en cuenta 35 metaanálisis actualizados, 4 metaanálisis nuevos y 8 metaanálisis previos, incluyendo finalmente 47 resultados importantes en salud. Actualmente, las guías dietéticas sí aconsejan consumir leche y derivados lácteos como parte de una dieta saludable, pero evitan sus versiones ricas en grasa y sodio, es decir, los lácteos enteros. Esto, como digo, está empezando a cambiar. Estas guías, como ya he ido diciendo anteriormente, serían reduccionistas y solo tendrían en cuenta los nutrientes y no el alimento como tal. Los productos lácteos no son solo un saco de nutrientes, es todo. Es como ya llamamos en la fruta la matriz alimentaria, pues aquí estaría la matriz láctea, cuya digestibilidad y biodisponibilidad importa. Y cada lácteo funciona de una manera. Hablar de derivados lácteos en general puede ser un fallo. La cuestión es que, en este caso, se hizo una búsqueda hasta el día 31 de agosto de 2022 y al final se tuvieron en cuenta los 47 resultados de salud que comentaba. Según sus resultados y en base a una evidencia de calidad moderada, que diréis, moderada, podría ser buena. Pues moderada está muy bien, porque la verdad es que últimamente los metaanálisis encuentran mucha información, pero la calidad de muchos estudios suele ser baja y ahí puede ser un poco problemático la conclusión que saquemos. En este caso la evidencia, como digo, era calidad moderada, que ya está bastante bien. Decía que el consumo de queso se asociaría con un menor riesgo de mortalidad por cualquier causa, menor riesgo de mortalidad cardiovascular, que es lo que nos ocupa hoy, menor riesgo de enfermedad cardiovascular incidente, cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular o ictus. Pero no hubo relación con menor riesgo de mortalidad por cáncer, hipertensión y cáncer de próstata. En este caso, como digo, efecto neutro. Por otro lado, y con una evidencia de calidad ya tirando a baja, se detectaron asociaciones inversas entre el consumo de queso y el riesgo de cáncer de mama con receptor de estrógenos negativo, diabetes tipo 2, fracturas y demencia. Es decir, que el consumo de queso se asociaría con un menor riesgo de todas estas enfermedades, pero, como digo, evidencia de calidad baja. Y la asociación fue nula con la mortalidad por cáncer específico, colorectal, colon, recto, pulmón y estómago, por cardiopatía coronaria y la incidencia de cáncer específico y otros subtipos. También hubo una relación nula con el riesgo de sobrepeso u obesidad, fractura de cadera y caídas, con lo cual el consumo de queso, como vemos, no engordaría como tal. De hecho, ha salido hace poco un estudio que no tiene que ver nada con el capítulo de hoy, que realmente buscaba la relación entre salud mental y mortalidad, o mayor esperanza de vida, longevidad en este caso, y se vio que la gente que consumía más queso resulta que vivía más. Entonces, el estudio llegó a la conclusión estadísticamente que el consumo de queso podría contribuir a una larga esperanza de vida. Cuidado con esto porque no era el objetivo principal del estudio, pero fue un hallazgo un poco casual. Volviendo al tema de hoy, aunque el consumo de queso se sigue relacionando con la enfermedad cardiovascular, lo que vemos es que no aumenta el riesgo de enfermedad y que incluso podría tener cierto potencial protector. Cuidado con esto también, porque esos estudios no suelen disgregar entre queso cottage, queso cheddar, queso no sé qué. Lo ideal sería comer siempre queso fresco, nada de procesados, porque ya sabéis, por ejemplo, el queso cheddar habitual, el lonchas que compramos en el supermercado, suele ser súper procesado. El queso cheddar real ni siquiera es naranja, para que tengáis una idea. A mí me encanta el queso cheddar, pero no es así. El queso natural de verdad no es de este color, con lo cual cuidado con los quesos loncheados y todo este rollo, porque son quesos súper procesados. Algunos ni siquiera son un 50% queso, así que andaos con ojo con el tema del etiquetado. Si compráis queso natural, fresco, el típico queso de troncho que digo yo, ese sí que es un queso evidentemente natural, tendrá su necesario procesado para fabricar el queso, pero no será un ultraprocesado. Entonces, si elegimos queso de calidad, en principio podemos fiarnos de estos resultados. Si elegimos queso procesado, pues no, ¿vale? Cuidado con esto. Luego ya, para ir terminando, el tema del yogur, la diabetes, el síndrome metabólico y demás. Lo que hemos visto, lo que se vio en un estudio ya publicado en el año 2022, es que el consumo de yogur se relacionaría, en este caso según un estudio publicado en Nature Communication, aunque como digo ha habido muchos más después, el consumo de un alimento muy habitual, el yogur natural, que no desnatado, se relacionaría con un menor riesgo de diabetes tipo 2. En este caso, la investigación sugeriría que la clave se encontraría en el microbioma intestinal y las bacterias o probióticos que contiene el yogur. Hemos hablado ya en otras ocasiones de los probióticos del yogur, el kéfir y demás. El kéfir tiene sus propios probióticos, el yogur natural tiene los otros, pero lo que se habría visto es que el yogur, el natural y no el desnatado, se asociaría con un menor riesgo de diabetes tipo 2. El yogur natural, ya sabéis que contiene alrededor de 4,5 o 5 gramos de azúcares naturalmente presentes en el yogur,
y también tiene cierto porcentaje de grasa de forma natural. El yogur desnatado evidentemente no, le quitan la grasa y esto lo que hace es que sea menos saciante. Esto lo comentaremos un poquito más después. En este caso lo que se investigó por qué previene la diabetes, qué mecanismo de acción, que esto es importante, y lo que se vio es que hay una interacción entre el microbioma intestinal y las bacterias del yogur, que sería la clave de todo. Y estos últimos, los probióticos presentes en el yogur, producirían metabolitos específicos importantes en el proceso. Los metabolitos del yogur serían los hidroxiácidos de cadena ramificada o BCAA y sería el resultado de la interacción entre las bacterias lácticas del yogur y los aminoácidos naturalmente presentes en la leche. Los BCAA se encuentran en derivados lácteos fermentados y son muy abundantes en el yogur. El organismo humano también produce BCAA de forma natural, pero consumirlos de forma externa puede ser beneficioso y potenciarlo. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron los efectos del yogur en ratones alimentados con una dieta rica en azúcares y grasa. A un grupo se le dio el equivalente a 2 raciones de yogur diario, mientras que el otro grupo no tomó ninguna porción. Tras 12 semanas hubo mejoras en parámetros metabólicos, mejor control de la glucemia o azúcar sanguíneo, menor resistencia a la insulina, que esto es muy importante, mejor función hepática, pero solo en aquellos que consumieron yogur. También se analizaron los metabolitos hepáticos y se observaron cambios en los BCAA. Por otro lado, el grupo de ratones que no recibió el yogur poseía una cantidad de metabolitos sanguínea y hepática menor y también aumentaban de peso. Así que el consumo de yogur, gracias a los BCAA, tendría mucho que ver en la prevención de la diabetes tipo 2 en especial. Pero es que luego, esto fue en 2022, en 2023 también se analizó un poquito esto, el tema del yogur y las grasas saludables. En este artículo que os enlazaré en las notas del programa, recuerdo el tema de las sesiones científicas de la AHA, la American Heart Association, la Sociedad Americana del Corazón que comentaba antes, que ya sugirió que la mejor opción siempre serían las grasas de origen vegetal y la grasa láctea sería la segunda mejor opción, siendo la última de todas la grasa procedente de carne roja y carne procesada, que estas sí que se relacionaban con un mayor riesgo cardiovascular. Como explicamos hace poco, el microbioma intestinal también tendría que ver en ello. Lo que se vio es que el consumo de yogur natural, se relacionaría no solo con un menor riesgo de diabetes tipo 2, sino también un menor riesgo de hipertensión y un menor riesgo de síndrome metabólico. Esto último lo sugirió otro estudio publicado a cargo de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad de Rovira y Virgili, que fue donde yo estudié, aunque yo no estudié nutrición en este caso, sino medicina, y el equipo de investigación, cuando yo estudié, ya era muy potente y hoy en día están teniendo muchos éxitos en el estudio del metaboloma y en el estudio de cómo el microbioma tendría mucho que ver en todo el riesgo cardiovascular en general. Luego se han ido realizando más estudios, como el que hemos comentado hace poco de Nature Communications, pero al final lo que se ha visto es que el yogur natural y no el desnatado sería el ideal para reducir el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué el desnatado no? ¿Por qué estoy tan pesado con esto? Os enlazaré también el capítulo donde hablamos íntegramente de por qué los alimentos desnatados no serían la mejor opción, pero el problema de todo esto es que el yogur desnatado, al tener menos grasa, también tiene menor potencial saciante. Eso una. 2. Normalmente en la industria alimentaria, para paliar el azúcar, la grasa que hemos quitado, para darle un poquito de sabor, se le pone o más azúcar o más edulcorantes o ambas cosas. Y ambas cosas son malas en sí, porque si aumentamos el azúcar, lo que hacemos es poco a poco reducir la tolerancia a la insulina, se produce un aumento de la resistencia a la insulina, con lo cual funciona peor, esto de forma continuada. Evidentemente, si tomamos un yogur desnatado puntualmente, pues todo esto no pasará, pero si nos dedicamos a comer yogur desnatado o cosas desnatadas en general, esto puede ir pasando, ¿vale? Entonces, el exceso de azúcar agregado a los yogures, lo que va provocando son estos picos de glucemia y, por tanto, picos de insulina consecuentes, que al final lo que hacen es aumentar la resistencia a la insulina. Luego, por el tema de los edulcorantes, que si ponemos edulcorantes al yogur, lo que hacemos es engañar un poco al cerebro, que se ha visto ya en estudios que esto a largo plazo puede ser problemático, porque sin querer, involuntariamente, comemos más calorías durante el día, y también se ha visto que esto a largo plazo altera el microbioma intestinal y, por tanto, acaba alterando el metabolismo. Como digo, esto es un mecanismo como de goteo, o sea, poquito a poquito, durante meses o años, si tenemos una dieta muy rica en edulcorantes, al final el microbioma se queja, y su forma de quejarse es alterar el metabolismo de diferentes maneras. No hay una única vía, sino que hay varias que hoy en día se está estudiando ya a fondo. Y luego está el tema del potencial saciante. Sí,
tomamos un yogur griego o un yogur natural, como contienen grasa, son más saciantes que si comemos uno desnatado, que igual tiene más sabor por el tema de edulcorantes o colorantes o lo que le quieran poner. Edulcorantes y azúcar suele ser lo más habitual. Y a lo mejor nos tomamos dos, nos tomamos un yogur y otra cosa. Muchas veces esto es involuntario, pero a largo plazo pues acaba teniendo sus consecuencias. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como siempre, os dejaré todos los enlaces en las notas del programa y podéis ver esto si lo seguís en YouTube o podéis escucharlo en cualquier plataforma de podcast que utilicéis. Pocket Cast, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music, la que queráis. Desde Cuonda estamos en todas las plataformas, Spotify también. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.